Pero este pueblo hebreo, tanto en Judá como en Babilonia, estaban viviendo la peor etapa de sus vidas, y en vez de recapacitar, endurecían más y más sus corazones. Como caballos desbocados, corren directamente a un barranco, ven el peligro, escuchan la advertencia y simplemente todo lo ignoran y van velozmente a su fatal desenlace sin que les importe a ellos mismos ni sus queridas familias. No me sorprende entonces lo que dicen los siguientes pasajes después de que Dios hablara acerca de esos tres varones. Ezequiel capítulo 14 versículo 21. Por lo cual, así ha dicho el Señor Jehová: ¿cuánto más, si mis 4 malos juicios, espada, y hambre, y mala bestia, y pestilencia, enviaré contra Jerusalén, para talar de ella hombres y bestias? Ezequiel no detenía sus palabras. Dios no se guardaba nada, y aquellos judíos no dejaban de ignorar y hacer caso omiso a la voz del Señor. Así es ahora. Dios no ha dejado de hablar. Todavía hay testimonios de que Dios cambia vidas. Todavía hay gente que resiste la adversidad por amor a Cristo. Y todavía hay pregoneros de justicia que no dejan de decir: así ha dicho el Señor Jehová. Espada, hambre, mala bestia y pestilencia llegaron a Judá y Jerusalén. El infierno puede llegar al alma perdida si no se arrepiente. Noé, Daniel y Job. Si estuvieran en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán su vida, dice el Señor Jehová. Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. De cuando en cuando surgen hombres y mujeres en la historia de la humanidad, y aún en el mismo cristianismo, que son únicos, y solo se ve uno cada 100 años, dejando una huella indeleble que logra incluso que naciones enteras sean diferentes después de que estos personajes aparecen. Conocemos casos especiales como el de Nelson Mandela, cuya lucha logró erradicar el apartheid en Sudáfrica; Francisco I. Madero, cuyas ideas cristalizaron la más grande revolución que tuvo México en su historia, y cuyos beneficios yo mismo disfruto hoy en día; o bien el gran héroe Simón Bolívar, el más grande que América del Sur pudo disfrutar. Dentro de nuestra historia cristiana, hay un muchacho muy especial, un gran ejemplo a seguir y que logró mucho más que cualquiera de nosotros, aun cuando murió extremadamente joven a sus 20 años. Su nombre, Samuel Kabu Morris. Este muchacho era príncipe de la tribu Kru de Liberia en África. Fue secuestrado por la tribu enemiga de los Grebos, y un día cuando lo estaban torturando, se relata que escuchó una voz que le dijo a Kabu que huyera. Sus ataduras se liberaron y literalmente solo Dios sabe cómo escapó, y llegó a una misión cristiana donde Cristo lo salvó y tomó allí el nombre de Samuel Morris en honor al mentor de uno de los misioneros. Fue tan ferviente que siempre quería saber más de Dios, y después de unas pláticas se sintió motivado a ir a Nueva York con el pastor Stephen Merritt. Su viaje en barco duró 5 meses, y aun cuando sufrió maltratos durante casi todo el viaje, nunca dejó de orar y darle la gloria a su Padre Celestial, como él acostumbraba llamarlo. La tripulación e incluso el capitán se sintieron conmovidos y atraídos por conocer a Cristo. Llegó con el pastor, y después de un tiempo, en medio de una nación donde el racismo no era mal visto en esos años, Samuel convivió con la gente que quería también ser misioneros, y siempre lo buscaban para orar. Él siempre fue un gran ejemplo. Sin embargo, a causa de una pulmonía perdió la vida a sus 20 años. Siempre quiso regresar a Liberia para llevar las buenas nuevas de Cristo a su propia gente. Se comenta que en su lecho de muerte, Kabu dijo lo siguiente acerca de ir a Liberia: no es mi trabajo, es de Él. He terminado mi trabajo. Enviará a otros mejores que yo para hacer el trabajo en África. Su fervor, aunque ya no lo pudo ver, inspiró a muchos a realizar muchas misiones al continente africano. Fue memorable su vida. En su tumba hay un memorial que dice lo siguiente: Samuel Morris, 1873-1893, Príncipe Kabu, nativo de África Occidental, famoso místico cristiano, apóstol de la fe simple, exponente de la vida llena del Espíritu. Oh, gloria a Dios por personas como este gran joven. Grandes hombres pueden hacer grandes cambios, ¿no es verdad? Veamos un caso interesante.
del cual Dios inspira una profecía con 3 grandes hombres, pero por increíble que parezca, no se verá el resultado que generalmente se espera de personas con este tipo de influencia. Iniciemos nuestra lectura en el capítulo 14 del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 14, versículos 12 al 16. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el arrimo del pan, y enviare en ella hambre, y talare de ella hombres y bestias, si estuvieren en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán su vida, dice el Señor Jehová. Y si hiciere pasar malas bestias por la tierra, y la asolaren, y fuere desolada que no haya quien pase a causa de las bestias, y estos 3 varones estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice el Señor Jehová. Ni a sus hijos ni a sus hijas librarán, ellos solos serán libres, y la tierra será asolada. Aunque habla de la corrupción literal de la tierra, lo que se siembra, cosecha y todo eso, debe ser claro que es la acción y el comportamiento de Israel tan corrompidos que incluso dañaron la tierra de su posesión. El mismo pan que en un tiempo fue abundante, dentro de muy poco iba a escasear. Era tan atroz su avaricia que llegaron a sobreexplotar sus propios recursos y no seguían las leyes correspondientes al reposo después de 6 años o el jubileo y todo ese asunto narrado en la ley mosaica. Es interesante que, como planteando una hipótesis, Dios le dice a Ezequiel que si en medio de esa tierra estuvieran los mismos Noé, Daniel y Job, su condición de quebrantamiento permanecería. Es decir, hombres que, como lo veremos, fueron grandes ejemplos de resistencia y amor a Dios, y ni con eso, aquella nación israelita iba a modificar 1 milímetro su deleznable comportamiento. Estos 3 varones muestran en su vida todo lo necesario para que todos sepan cómo puede influir con bendición la vida de aquel siervo que le ama. Y Dios le revela algo aterrador en el versículo 16. Y estos 3 varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice el Señor Jehová. Ni a sus hijos ni a sus hijas librarán. Ellos solos serán libres, y la tierra será asolada. Y como es costumbre de nuestro Dios, no se guarda nada, y sigue revelando lo que tiene en su infinitamente. Ezequiel capítulo 14, versículos 17 al 20. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere talar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarán sus hijos ni sus hijas, ellos solos serán libres. O si pestilencia enviare sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para talar de ella hombres y bestias, y estuvieren en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarán hijo ni hija, ellos por su justicia librarán su vida. Reafirmando varias veces la misma idea, es evidente la postura del gran Jehová. Es un pasaje por demás llamativo, pues hombres tan influyentes no cambiarían nada el destino final de la nación judía. Estamos presenciando una época donde estamos mucho más allá del punto sin retorno. Los habitantes de la tierra de Judá estaban tan corrompidos que nada de lo que se pudiera hacer serviría para algo. Era una carne tan podrida que ni los buitres la querían. Antes de seguir con la profecía dada por Ezequiel, detengámonos un poco en los 3 varones que resaltó Dios algunos pasajes atrás. Vamos uno por uno. Primero, Noé. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 5, describe a Noé como pregonero de justicia. Por los datos bíblicos encontrados en el Génesis, sabemos que tardó 100 años en construir el arca y que por 120 años estuvo anunciando que Dios destruiría el mundo de entonces. Nunca se cansó. Y en esa arca él deseaba que muchos de sus amigos, familiares y seres amados entraran con él cuando ese terrible momento llegara. Como sabemos, solo 8 personas se salvaron: él, su esposa y sus 3 hijos con sus esposas. Pero eso no le quita el mérito de buscar las almas perdidas. De cierto modo, estamos viendo algo similar en Judá, y por qué no decirlo, en los exiliados en Babilonia. De hecho, aquí es peor. En el mundo antiguo no habían visto el castigo de Dios y las proporciones épicas que puede llegar a tener. No es pretexto,
pero podrían argumentar que algo así era difícil imaginárselo, aunque es un razonamiento absurdo, pues Dios no es exactamente desconocido. No obstante, Judá no era ajeno a estas historias. Ellos mismos habían visto el castigo de Dios desde hace siglos. Entendieron en la época de los jueces cómo les iba cuando se apartaban. Conocieron en el tiempo de los reyes cómo hizo descender fuego del cielo en los tiempos de Elías. Supieron de grandes victorias sobre los asirios cuando Sennacherib fue humillado por el ángel de Jehová, cuando aniquiló a 185,000 asirios en una sola noche. También vivieron sus hermanos del norte la invasión asiria sobre Samaria, y ellos mismos habían sufrido 2 devastadoras invasiones hechas por Nabucodonosor hasta este momento. En fin, evidencia tenían, pero su recalcitrante oposición los hacía no reconocer la mano de Dios en todo eso que vivieron. Un hombre que pregonara las maravillas de Dios como Noé lo hizo en su momento, no iba a cambiar la actitud de este pueblo. De hecho, es muy parecido a lo que vemos hoy en día. Gente se pierde en la misma condenación, pues escuchan el Evangelio y lo desprecian y desestiman. ¿Qué queda entonces? Pues ya lo leímos, por cierto. Ezequiel 14:19. «O si pestilencia enviare sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para talar de ella hombres y bestias». Vamos con el segundo, Daniel. Es interesante que Dios hable de este profeta en este momento. De hecho, Ezequiel y Daniel fueron contemporáneos por algunos años. Daniel fue exiliado durante la primera invasión, y como lo veremos cuando estudiemos a Daniel en su momento, si Dios me presta vida, estaba en la corte real de Nabucodonosor como uno de los jóvenes sabios del rey. En estos años, Daniel había mostrado su gran devoción a Dios, no dejándose contaminar por la comida y costumbres babilónicas, y a su vez oraba para que por su boca fueran descubiertos los arcanos y misterios ocultos de Dios, como aquel sueño que tuvo Nabucodonosor de aquella estatua de diversos metales. En fin, Daniel con su ejemplo hizo que Nabucodonosor dictara un edicto de que todos en Babilonia adoraran al gran Jehová, no sin antes Nabucodonosor haber vivido en carne propia el enloquecimiento que tuvo perdido por 7 años. Por Daniel, Nabucodonosor adoró al Rey del cielo, y aunque esto es solo mi opinión, pienso que a pesar de lo cruel que fue el emperador de los caldeos, Dios lo alcanzó y hoy está en el cielo. Sin embargo, la profecía de Ezequiel nos dice que, aun con un testimonio tan poderoso como el de Daniel, el pueblo y su tierra simplemente ya estaban condenados. La razón no es tan difícil de comprender. Los judíos estaban con unas vidas tan corrompidas que ningún testimonio los haría mover de su lamentable condición, y el horrible desenlace era inminente. Ezequiel capítulo 14, versículos 19 y 20. «O si pestilencia enviare sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para atalar de ella hombres y bestias, y estuvieren en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarán hijo ni hija, ellos por su justicia librarán su vida». Vamos con el tercero, Job. ¿Qué vida la de este hombre? Siempre nos acordamos de grandes y famosas respuestas ante las aflicciones que sufrió, ¿no es cierto? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Recibimos el bien de Dios y el mal no recibiremos? ¿O qué tal esta, una de las más famosas? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Oh, gloria a Dios. Nos acordamos de estas grandiosas frases que inspiró el Señor en su vida. Tanta enseñanza que adquirimos con ese varón. Sin embargo, se nos olvida que también tuvo sus devaneos, sus grandes resbalones. De hecho, tengo un mensaje en el canal cuando expresó palabras sin sabiduría. Lo titulé Días de aflicción. Hay un pasaje que muestra cuánta sabiduría necesitaba aprender Job cuando vivió sus momentos más difíciles. Vamos a recordarlo. Job capítulo 29, versículos 1 y 2. «Y volvió Job a tomar su propósito y dijo, ¿quién me tornase como en los meses pasados, como en los días que Dios me guardaba?» Sí, le reclamó a Dios en medio de sus aflicciones, pensando que ya no lo cuidaba. Sin embargo, con todo lo que vivió, fue capaz de ver la mano del Creador en todo eso, y poco a poco fue entendiendo que todo era para su crecimiento espiritual. Pero este pueblo hebreo
tanto en Judá como en Babilonia, estaban viviendo la peor etapa de sus vidas, y en vez de recapacitar, endurecían más y más sus corazones. Como caballos desbocados, corren directamente a un barranco, ven el peligro, escuchan la advertencia, y simplemente todo lo ignoran, y van velozmente a su fatal desenlace sin que les importe ellos mismos ni sus queridas familias. No me sorprende entonces lo que dicen los siguientes pasajes después de que Dios hablara acerca de esos tres varones. Ezequiel capítulo 14, versículo 21. Por lo cual, así ha dicho el Señor Jehová: ¿cuánto más, si mis 4 malos juicios, espada, y hambre, y mala bestia, y pestilencia, enviaré contra Jerusalén, para talar de ella hombres y bestias? Ezequiel no detenía sus palabras. Dios no se guardaba nada, y aquellos judíos no dejaban de ignorar y hacer caso omiso a la voz del Señor. Así es ahora. Dios no ha dejado de hablar. Todavía hay testimonios de que Dios cambia vidas. Todavía hay gente que resiste la adversidad por amor a Cristo. Y todavía hay pregoneros de justicia que no dejan de decir: así ha dicho el Señor Jehová. Espada, hambre, mala bestia y pestilencia llegaron a Judá y Jerusalén. El infierno puede llegar al alma perdida si no se arrepiente. Aun cuando nos enfocamos en la mayoría que fue detractora contra Dios, hubieron algunos que recapacitaron. Esto es precisamente lo que me gusta de mi Señor. Siempre habrán rodillas que no se doblarán delante de Baal ni bocas que le besen. Siempre habrá alguien que recapacita ante sus palabras. Ezequiel capítulo 14, versículos 22 y 23. Sin embargo, he aquí quedarán en ella algunos residuos, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos entrarán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y tomaréis consolación del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella, y consolaros han cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que habré hecho en ella, dice el Señor Jehová. Es momento de hoy recibir a Cristo. Mañana puede ser muy tarde. Hoy es el día de salud. Hoy Jesucristo está llamando a tu vida. ¿Qué harás? Ejemplos hay. Y el Señor siempre, siempre, siempre cambiará vidas. Que Dios siempre te bendiga. Amén.